Hola, buenas. Hoy vamos a ver las relaciones entre las razones trigonométricas por un ángulo alfa, cualquier ángulo alfa agudo, ¿vale? Por ejemplo, este que tenemos aquí dentro de este triángulo rectángulo, ¿vale? Las relaciones que tenemos entre las diferentes razones trigonométricas son estas tres que tenemos aquí. Esta primera es la que ya conocemos. La tangente de alfa es igual al seno de alfa entre el coseno de alfa. Esta otra segunda es una nueva que vamos a aprender hoy. Tenemos el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Y esta última también es nueva y vamos a aprenderla y practicar con ella. 1 más la tangente cuadrada de alfa es igual a 1 partido de coseno cuadrado de alfa. Vamos a demostrar por qué esta segunda ecuación se cumple. Nosotros sabemos por la fórmula general que el seno del ángulo alfa que tenemos nosotros en este triángulo sería ¿cuál? Sería el cateto opuesto a partido por la hipotenusa, que es C, ¿verdad? Y también sabemos que el coseno de alfa es igual a ¿qué? Al cateto contiguo B partido por la hipotenusa. Bueno, pues sabiendo estas dos reglas, nosotros vamos a demostrar lo que se dice en esta ecuación que nosotros tenemos aquí. ¿Vale? ¿Qué nos dice? Nos dice que seno al cuadrado de alfa, seno al cuadrado, si el seno es a partido por c, seno al cuadrado es a partido por c y todo al cuadrado. Más el coseno que era b partido por c, pues b partido por c al cuadrado es igual a, vamos a desarrollarlo. Nosotros sabemos que una fracción al cuadrado es igual a ¿qué? Al cuadrado de cada uno de sus elementos sería a cuadrado partido de c cuadrado más b cuadrado partido de c cuadrado. Y nosotros sabemos que dos fracciones que se suman con el mismo denominador, se suman los numeradores y se deja el mismo denominador, ¿verdad? Y ahora una vez que hemos llegado aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que acordarnos del teorema de Pitágoras. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿vale? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues irnos a nuestro triángulo rectángulo. La hipotenusa, ¿qué es? C al cuadrado, ¿verdad? Y los catetos son B y A. Pues vamos a expresarlo en esta ecuación que tenemos aquí. Nosotros sabemos que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? Y yo que tengo en este numerador, ¿qué tengo en este numerador? Tengo A cuadrado más B cuadrado, ¿sí? Pues yo, ¿y eso qué me dice el teorema de Pitágoras? ¿Que es igual a qué? A C cuadrado. Pues lo aplico. Yo sé que A al cuadrado más B al cuadrado es C al cuadrado. Y como yo debajo tenía C al cuadrado, C entre C es 1. Ya tenemos demostrado esta segunda relación entre las razones trigonométricas. ¿Vale? ¿Para qué nos va a servir esto? Pues nos va a servir, por ejemplo, para resolver algunos ejercicios. Por ejemplo, imaginar que nos piden, por ejemplo, nos dice que calculemos las razones trigonométricas sabiendo que el seno de un ángulo alfa es igual a 0,65. ¿Vale? Tenemos que calcular el coseno de alfa y la tangente de alfa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, nos vamos a apoyar en algunas de estas tres expresiones que tenemos ahí. Vamos a pensar, a mí me dan el seno. Yo esta de aquí no la puedo utilizar porque aquí usa la tangente y el coseno. Donde se usa el seno es en esta segunda y en esta primera, ¿vale? Si usamos la primera, yo tengo como incógnita la tangente y tengo como incógnita el coseno. Tendría solamente un valor, no podría resolverlo porque tengo dos incógnitas. Y en esta segunda, ¿qué me pasa? El seno sí lo tengo, el coseno no lo tengo y aquí sí podría utilizarla, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría lo siguiente. Como el seno de alfa es igual a 0,65, yo aplico la segunda relación que me dice que el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Vale? Seno cuadrado de alfa lo sustituyo, es 0,65
al cuadrado más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Vale? Calculamos cuánto vale el 0,65 al cuadrado. Eso me da 0,4225 más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Despejamos el coseno cuadrado de alfa y nos queda que es 1 menos 0,4225. ¿Y esto cuánto me da? Me da que me dice que es igual a 0,5775. Yo he obtenido que el coseno de alfa, cuadrado de alfa, es igual a esta cifra decimal que está aquí. Cuando un número está elevado al cuadrado, ¿cómo lo quito? Haciendo la raíz cuadrada. Entonces me quedaría que la raíz cuadrada del coseno al cuadrado de alfa es igual a la raíz cuadrada de esta cifra decimal que tenemos aquí. ¿Vale? Por lo tanto, el coseno de alfa sería igual a 0,7599 aproximadamente. Ya he obtenido cuánto vale el coseno de alfa, que aproximadamente hemos dicho que es 0,7599. ¿Qué nos quedaría por calcular? La tangente de alfa. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues la tangente de alfa la vamos a calcular pues, con la ayuda de la fórmula general. Como ya tengo el seno y el coseno, yo sé que la tangente de alfa va a ser igual a 0,65 partido de 0,7599. Y eso me va a dar aproximadamente 0,855. ¿Vale? Ya tengo el resultado de mi tangente, que es 0,855. Esto es uno de los ejemplos que hemos hecho para sabiendo el seno. Imaginaros ahora, tengo lo que es el coseno. Yo sé que el coseno de un ángulo alfa es igual a 0,9. ¿Vale? Desconozco cuánto vale el seno de alfa y por supuesto también desconozco cuánto vale la tangente de alfa que tengo que calcular. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues lo voy a calcular ayudándome de alguna de estas relaciones, entre las razones trigonométricas, ¿vale? Tengo que actuar de la misma manera. Podríamos usar esta segunda que usamos en el ejercicio anterior, pero por hacerlo con algo diferente, vamos a hacerlo usando esta tercera relación. ¿Vale? Tenemos que el 1 más la tangente al cuadrado de alfa es igual a 1 partido del coseno cuadrado, que sería 0,9 al cuadrado. Nosotros sabemos que 0,9 al cuadrado es 0,81, entonces nos quedaría 1 más tangente al cuadrado de alfa igual a 1 partido de 0,81. Quitamos ese denominador y me quedaría 0,81 más 0,81 por la tangente al cuadrado de alfa igual a 1. ¿Qué hago ahora? Despejo la tangente al cuadrado de alfa. Por lo tanto, este 0,81 pasa restando al otro lado de la igualdad. Me quedaría 0,81 por la tangente al cuadrado de alfa igual a 1 menos 0,81. ¿Y eso cuánto es? Eso nos da 0,19. Así que tenemos 0,81 por la tangente al cuadrado de alfa igual a 0,19. Continúo aquí al ladito. Despejamos tangente al cuadrado de alfa. ¿Y eso cuánto me va a dar? El 0,19 lo vamos a dividir por 0,81, que de manera aproximada nos da 0,2345. O sea, tenemos igual que antes, tangente cuadrado de alfa igual a este valor. La tangente de alfa sería la raíz cuadrada de ese valor decimal que hemos obtenido. ¿Y eso cuánto sería? Pues sería 0,484 aproximadamente.
hemos obtenido el valor de nuestra tangente de alfa. ¿Cómo calcularíamos ahora el seno de alfa? Pues podemos irnos a nuestra primera relación. Tenemos la tangente que es 0,484 y tenemos el seno que es el que tenemos que calcular y nos quedaría el coseno que valía 0,9. 0,9. Despejamos el seno de alfa, que sería el producto de 0,9 por 0,484. Y esto nos va a dar aproximadamente 0,4356. Ya tenemos el valor de nuestro seno, nuestro coseno y nuestra tangente de ese ángulo alfa. Espero que lo hayáis comprendido y que os sirva a la hora de poder aprender estos contenidos. Hasta pronto.